La semana que pasó tuvo varios hitos o noticias que, digamos, cuando uno las analiza en conjunto, nos permiten poder catalogarla como la peor semana del año, obviamente en lo que va del año. No sabemos qué es lo que va a dar el futuro, pero básicamente hay tres malas noticias, digamos, ¿no? Una es la vuelta de las restricciones a la circulación en el AMBA, que conocimos el anuncio del presidente el jueves. Otra es el miércoles a la noche fue el anuncio. La otra es el dato de inflación que conocimos ayer jueves, sí, que mostró una aceleración bastante fuerte y sobre todo no esperada. Y por último, unos resultados de la licitación de la Secretaría de Finanzas, donde conocimos que no pudo renovar más de la mitad de los vencimientos. Entonces, todo este combo, digamos, la catalogan como la peor semana del año, y entonces lo que nosotros hacemos es preguntarlo si esto cambia en algo nuestro escenario base. Así que acompáñenme a recorrer un poco el hilo de la presentación para después poder comentarles en qué cambia, si es que lo hace, nuestro escenario base. Con respecto a las restricciones a la circulación, la verdad es que si bien es verdad que incluye algunas, digamos, medidas por ahí un poco más cuestionables o polémicas como el cierre de las clases o la imposición de algún límite, digamos, de horario a algunas actividades en particular. Si bien eso es cierto, la verdad es que las medidas caen dentro del escenario que planteamos en nuestro informe del 26 de marzo, que se llamaba Cómo surfeamos la tercera hora. La verdad es que en ese entonces, cuando nosotros sacamos el informe, había 8.000 casos diarios, pero advertíamos de que cuando uno miraba las curvas de Brasil, Chile y Uruguay, podíamos tener un aumento de casos y que eso podía tener un impacto en la economía. De todos modos, también decíamos que veíamos muy poco probable, prácticamente imposible, textual, que volvamos a una fase 1. Y creo que las restricciones que se anunciaron esta semana, más allá de las polémicas y de que obviamente no gustan, creo que caen dentro de ese escenario, básicamente porque aplican solo al AMBA por un lado, y porque dentro de una franja horaria en la que se puede circular, básicamente casi todas las actividades están, digamos, incluidas o pueden llevarse a cabo. Así que desde ese punto de vista, nuestro escenario es que puede llegar a haber algún golpe en la actividad, pero una caída marginal respecto de un escenario base, un impacto de entre 0,5 y 1 punto. Obviamente que teniendo en cuenta cómo evolucionan los casos, las camas, la celeridad con la que se tomó la decisión y demás, no, y sobre todo la experiencia del año pasado, no descartamos que, digamos, los riesgos de una cuarentena mucho más o extensa o profundizada respecto de lo que tenemos ahora, siguen estando esos riesgos, pero la verdad es que por ahora, la verdad es que este escenario cae dentro de lo que planteábamos en nuestro informe del 26 de marzo. Respecto del dato de inflación y de la baja renovación de vencimientos, la verdad es que son datos malos, digamos, desde un punto de vista macro, eh, pero que, bueno, justamente lo que nos planteamos es cómo impacta esto en nuestro escenario base. Como ustedes saben, nosotros venimos marcando nuestro escenario base, centrándolo en la capacidad del Banco Central de contener la brecha. Y la verdad es que, teniendo en cuenta esta semana, si bien fue la peor del año, creemos que a grandes rasgos nuestro escenario no debería cambiar demasiado. O sea, respecto de la brecha, la verdad es que nuestra convicción de que el gobierno va a seguir priorizando el control de la misma, por sobre cualquier cosa, digamos, sigue estando, digamos. Y entonces creemos que los dólares del agro, digamos, le van a permitir un margen al Banco Central para seguir controlando la brecha. De hecho, en el informe de la semana pasada, lo que nosotros decíamos es el Banco Central ha venido mostrando intervenciones de alrededor de 200 millones
por mes aproximadamente. En nuestro escenario base, que es el gráfico que ven, nosotros podríamos incluso subirle, duplicarle o más que duplicarle la intervención, alrededor de 480 millones de dólares, y aún así las reservas se mantendrían más o menos estable, sí, más o menos estable, por lo menos hasta junio, y a partir de, bueno, julio y agosto se empieza a complicar un poco, pero la verdad es que tiene digamos, un colchón que es muy fino, pero que lo tiene, digamos, en términos de reservas netas, básicamente porque está mostrando un superávit, digamos, en el MULC, o sea, el Banco Central está comprando en el MULC bastante. De hecho, esta semana, si bien ayer compró solo 50 millones, esta semana lo hemos visto comprar hasta 150 millones por día, 130, que es básicamente comprar en un día la intervención en bonos para controlar brecha de todo un mes en el mes pasado, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, somos optimistas por lo menos para los próximos meses. Entendemos que la brecha es una prioridad para el gobierno, y en ese sentido mantenemos, más allá de las malas noticias de esta semana, mantenemos nuestra visión que plasmábamos en el informe de la semana pasada, que se llamaba Corta la brecha. Respecto de la inflación, acá sí hay un leve cambio en nuestro escenario base. Creo que el dato de inflación lo que generó es un cambio prácticamente de todos los escenarios bases, porque para que tengan una idea, el consenso de mercado esperaba 3,9, digamos, y el dato vino en 4,8, la verdad un número bastante alto. Para nosotros lo que nos quiere decir, digamos, este dato es que el ancla cambiaria ya no tiene la efectividad que tenía en el pasado o que supo tener, digamos. Cuando uno ve el 4,8 de marzo, pero lo mide en términos de dólares, es decir, la inflación en dólares, de marzo fue alrededor de 2,3%. Es la más alta desde noviembre de 2019, y la verdad es que está casi un desvío estándar por encima del promedio de las inflaciones en dólares durante periodos de cepo, digamos. Solamente es superada por las inflaciones en dólares desde la salida de la devaluación de 2014, porque la devaluación de 2014, en los meses siguientes el tipo de cambio se planchó y obviamente hubo pass-through, es decir, hubo inflación en los meses siguientes, pero esta vez, digamos, no estamos viendo una inflación en dólares que responda a una devaluación pasada, porque el tipo de cambio oficial no saltó. Entonces, para nosotros lo que nos está diciendo es que, digamos, hay otros mecanismos operando en contra de una desinflación. Digamos, básicamente restricciones a las importaciones, que lo que hacen es obligar a pricear, es decir, a evaluar los bienes importados a otro tipo de cambio que no es el oficial, digamos, y eso presiona la inflación. Y también un efecto monetario de una mayor liquidez del año pasado, sobre todo, que sigue pegando y hace que la inercia sea muy alta. Entonces, en este contexto, lo que nosotros obviamente estuvimos haciendo es subiendo un poco nuestra proyección de inflación de 46% a 50% para lo que va del año. Obviamente, ese 50% que tenemos de proyección para este año tiene implícito una desaceleración. Como pueden ver en el gráfico, son las líneas grises y las punteadas. Creemos que del 4-8 de marzo van a ir bajando hasta incluso ubicarse levemente por debajo del 3, digamos, hacia mediados de año antes de las elecciones. Eso va a ser a la fuerza, gracias al ancla cambiaria, por más inefectiva que sea, o por más poco efectiva que sea, algún efecto impacta. Entonces, obviamente, esa desinflación responde un poco a eso. Lo interesante, o por ahí como nota de color respecto a la inflación, es el paralelismo que se puede trazar entre el proceso de desinflación durante las vísperas, digamos, a la última elección presidencial. No sé si se acuerdan, pero en Semana Santa de 2019 conocimos un dato de inflación que fue 4,7, y que él encendió todas las alarmas de un gobierno que ya recién estaba saliendo muy de a poco de una crisis bastante grande de 2018, y que un dato como ese de 4,7 lo ponía en jaque, digamos,
frente a unas elecciones que iban a ser dentro de pocos meses. Bueno, el 4.8 que se conoció ayer rememora un poco eso por razones completamente distintas, pero como pueden ver, la desinflación que estamos poniendo en nuestra proyección se parece mucho a la de aquel entonces, aunque no es tan agresiva. ¿Y por qué no es tan agresiva? Porque es más lenta. Bueno, creemos que hay factores que hacen que la situación actual sea mucho más desafiante que la de entonces, digamos. Por ejemplo, no, el país no cuenta con un programa, digamos, con el fondo, como sí lo contaba entonces, y además la política monetaria es mucho más laxa actualmente. Para tener una idea, en aquel entonces la tasa real, la tasa de interés real fue positiva en abril, mayo, junio de 2019 e incluso en alguno de esos meses llegó a ser positiva de 2 dígitos, mientras que ahora claramente con tasas de interés en torno al 35, la verdad es que un dato de inflación de 4,8 mensual la vuelve muy negativa. Entonces, y además está la cuestión fiscal, ¿no? En 2019 la cuestión fiscal se preveía que se iba a llegar a un equilibrio y hoy por hoy tenemos un presupuesto que dice 4,5, digamos, y todos los riesgos, digamos, asociados a la cuarentena. Entonces, por eso la desinflación nuestra respecto de la de aquel año es mucho más suave o lenta. Respecto del tipo de cambio oficial, bueno, acá pueden hacerse dos lecturas, ¿no? Que el dato malo de inflación lo que puede llegar a hacer es acentuar o profundizar todavía más el ancla cambiaria, que hoy por hoy el tipo de cambio está corriendo a un ritmo de 20% anualizado, alrededor de 1,7 mensual. Y digamos, una visión o un punto de vista sería, bueno, con este dato de inflación más alto, el ritmo de evaluación se va a mantener en estos niveles muy bajos porque el gobierno lo que quiere es bajar la inflación a toda costa. Eso es verdad y puede ser que la reacción, digamos, reflejo del gobierno sea esa. De hecho, en los últimos días se pudo percibir un poco eso. Eh, pero la visión nuestra es que para nosotros es probable que tras el mal dato de inflación al gobierno se le haga más difícil mantener este ritmo de depreciación. Sobre todo, por ahí no pensando en las próximas semanas, pero sí pensando en los próximos meses. Porque la verdad es que ahí lo que vemos es si el gobierno mantiene el ritmo de evaluación en 20 anualizado, con esta nueva proyección de inflación, llegaría a noviembre con un tipo de cambio real que es alrededor de 15% más apreciado que en noviembre del año pasado. Noviembre del año pasado, más allá de que es verdad que había una brecha mucho más alta, el Banco Central tuvo que vender 1.000 millones de dólares. Y eso hoy por hoy, teniendo en cuenta nuestra proyección de reservas, está fuera de las posibilidades del Banco Central. Entonces, creemos que el valor de mantener un tipo de cambio real no tan apreciado va a ir incrementándose con el correr del tiempo. Entonces, lo que nosotros decimos es, debería ir convirtiendo lentamente a un 25%, digamos, de devaluación anualizada, que es alrededor de un poquito por encima del 2% mensual. Por último, tenemos la deuda en pesos. ¿Y por qué incluimos en nuestro análisis la deuda en pesos? Bueno, básicamente porque nuestra visión de brecha, sobre todo, pone o tiene como consecuencia, digamos, de inversión la idea de hacer carry, digamos, en pesos, es decir, favorecer la deuda, los bonos en pesos durante algunos meses, aprovechando que la brecha va a estar controlada, digamos, por parte del Banco Central. Claramente los riesgos con estas nuevas noticias, digamos, todas malas de esta semana, se incrementaron, pero la verdad es que es importante aclarar un punto. El mercado de deuda en pesos está mucho mejor parado para enfrentarse a los riesgos de una nueva cuarentena, por ahí centrándonos en el riesgo más sanitario. El año pasado, tengan en cuenta que la cuarentena o la fase 1 llegó con una normalización del mercado de pesos que todavía no estaba, digamos. Sin ir más lejos, se había defolteado el bono AF20 en febrero y los bonos todavía cotizaban por paridad, no cotizaban a las paridades que están cotizando ahora.
Además, había mucho más porcentaje de inversores no residentes. Ahora sigue habiendo y bastante, pero es verdad que es muchísimo menos que lo que representaba por ese entonces. Y además es un mercado mucho más cautivo, y porque el cepo desde principios del año pasado se fue reforzando en sucesivas, digamos, ocasiones. La 7106 es una, pero hubo algunos otros refuerzos del cepo. Así que creemos que por ahí una situación donde vuelve a haber hiperliquidez en pesos podría llegar a ser marginalmente positivo para la deuda en pesos en este contexto, y sumado a que no cambiamos nuestra visión respecto de la brecha, aunque sí los riesgos, digamos, creemos que nuestra visión respecto a la deuda en pesos, digamos, sigue vigente. En ese sentido, nuestro informe semanal que se llamaba Corta la brecha sigue vigente, se puede leer hoy tranquilamente, obviamente teniendo o elevando un poco la vara para el lado de los riesgos. Así que bueno, espero que puedan leer el informe que les comenté, que está por salir hoy viernes, y muchas gracias a todos. Hasta luego.